Cordial saludo para todos. Por medio de esta videoclase se da continuidad con la programación de la asignatura de Química para grado 10. Recuerden que la temática general es relaciones estequiométricas en las reacciones químicas. Les recuerdo el desempeño que estamos abordando: comprender y aplicar los principios de la estequiometría en la solución de problemas de la vida cotidiana. El indicador de desempeño que estaremos tratando específicamente es: realiza cálculos a partir de una ecuación química para comprobar la ley de la conservación de la masa y los relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Pero antes de ello es muy importante que tengamos en cuenta tres leyes, las cuales son denominadas leyes ponderales. Estas leyes son muy importantes para que ustedes puedan comprender la fundamentación teórica de las ecuaciones químicas, a las cuales se les aplicarán una serie de cálculos químicos. En primer lugar tenemos la ley de la conservación de la materia, una ley conocida por todos, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que la cantidad de materia que va a haber en el reactivo debe ser igual a la cantidad de materia encontrada en el producto. Si hablamos en términos de gramos, la cantidad total de gramos que hay en el reactivo debe ser igual a la cantidad total de gramos que se obtengan en el producto. Ahora que veamos los ejercicios será esto comprendido de una mejor manera. La segunda ley que vamos a tener en cuenta es la ley de las proporciones definidas, también conocida como ley de Proust y Dalton. Esta ley establece que un compuesto dado siempre va a contener los mismos elementos en la misma proporción de masa. Y la ley de las proporciones múltiples, o también ley de Dalton, establece que cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, las masas de un elemento que se combinan con una masa fija del otro elemento en los diferentes compuestos guardan una relación de números enteros pequeños. Estas leyes en sí se van a materializar a partir de la asignación de los coeficientes estequiométricos, lo cual determina la proporción de elementos que debe estar presente en una fórmula química. Ahora, a partir de esto, entonces, podemos entrar inmediatamente a la explicación de los cálculos químicos. En primer lugar, vamos a explicar los cálculos que tienen que ver con las relaciones que se establecen entre masa y masa. Cuando hablamos de masa, inmediatamente se nos debe venir a la mente la idea de que vamos a trabajar en unidades de gramos. ¿Oyeron? Gramos. Entonces aquí les tengo un primer ejemplo en donde pueden observar, un primer ejemplo en donde se puede ver perfectamente que se pide calcular la masa de dióxido de azufre que puede ser preparada a partir de la combustión completa de 94 gramos de azufre. Fíjense que esta es la misma ecuación química que fue explicada en la primera parte de esta temática, que hacía referencia a la interpretación de las ecuaciones químicas. Entonces aquí tenemos el ejercicio: calcular la masa de dióxido de azufre. Fíjense que inmediatamente en el planteamiento de este ejercicio nos están diciendo cuál es la incógnita que debemos nosotros despejar, a dónde nosotros debemos llegar. Calcular la masa de dióxido de azufre, es allí donde nosotros queremos llegar. Por lo tanto, aquí coloqué este interrogante, porque esto es lo que vamos nosotros a determinar. Dice que puede ser preparada a partir de la combustión completa de 94 gramos de azufre. Fíjense ustedes que según este ejercicio, aquí en esta ecuación química únicamente vamos a tener en cuenta para este ejercicio el dióxido de azufre, ¿verdad?, que es lo que nosotros vamos a determinar, y el azufre. A partir de esta cantidad de azufre nosotros debemos determinar esta masa de dióxido de azufre, ¿ok? En este caso el oxígeno no nos interesa en la resolución del ejercicio, por lo tanto no va a tener participación alguna en su resolución. Bien, entonces aquí tenemos este 94 gramos, me lo están dando en el ejercicio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y de dónde viene este valor de 256 gramos y este de 512? Como este cálculo es de masa a masa, yo debo determinar los gramos de las sustancias que están involucradas en el ejercicio. Ya determiné que es el azufre y el dióxido de azufre. Entonces procedo a determinar la masa molecular, tanto del azufre como del dióxido.
Entonces, por eso aquí dice, debo conocer la masa molecular tanto de la sustancia conocida, que en este caso es el azufre, como de la incógnita, que en este caso es el dióxido de azufre. Entonces, para el caso del reactivo azufre S8, vamos a empequeñecer esto un poco, permítame un momento. Bien. Vamos entonces a determinar la masa molecular de este S8. Buscamos en la tabla periódica el peso atómico del azufre y sabemos que es 32. Y lo multiplicamos por 8 porque hay 8 átomos de azufre aquí. 32 por 8 me da 256. Esta es la masa molecular del S8. Hacemos igual procedimiento para el dióxido de azufre. En este caso ya sabemos que el azufre tiene una masa tiene un peso atómico, perdón, de 32, que multiplicado por este 8, que está aquí delante, 8 por 1, 8, ¿verdad? 32 por 8, pues da 256. Ya habíamos resuelto acá para el caso del azufre. Y ahora el oxígeno. Tenemos que anteponer el 8 delante del oxígeno porque recuerden que este coeficiente químico está multiplicando tanto al azufre como al oxígeno. Entonces por eso queda 8O2. ¿Listo? No 802. Por eso separé el 8 del 0. ¿Listo? De la O, perdón. Esta es una O, no un 0. Entonces el oxígeno tiene un peso atómico de 15.9994. Muy aproximado a 16. Por eso yo escribí 16 aquí. Entonces sería 16 por 16. También me da casualmente 256. Ahora, como yo debo determinar es la masa molecular de todo este compuesto, yo sumo los valores del azufre. Perdón, me fui arriba. Yo debo, para determinar la masa molecular del dióxido de azufre, yo debo sumar el valor que me dio del azufre y el valor del oxígeno. Es decir, 256, aquí lo ven, 256 más 256, eso me da 512 y este es el valor que corresponde a la masa molecular del dióxido de azufre. Fíjense que aquí en la ecuación química ya yo tengo planteada una regla de 3. Y esa regla de 3 yo la puedo extrapolar, yo la puedo traer inmediatamente en esta parte, ¿cierto? Simplemente que invertí, primero coloqué los valores de abajo y los de arriba los coloqué en la parte de abajo, pero da lo mismo, tú perfectamente la puedes trasladar así y te va a dar el mismo resultado. Fíjate que si nosotros hacemos la regla de 3 de esta forma, si 256 gramos de azufre producen 512 gramos de dióxido de azufre, 94 gramos de azufre, ¿cuánto producirán? Fíjate que en todo caso, este 256, como se está entrecruzando con la incógnita, va a pasar a dividir. Y el 512 y el 94 van a pasar a multiplicar, que es precisamente lo que ustedes están observando acá abajo. Miren que aquí tenemos que 256, fíjense que es el que se entrecruza con la incógnita, pasa al denominador en la parte inferior y en el numerador van a quedar multiplicando el 94 y el 512. Hacemos la cancelación, ¿verdad? De los gramos, ¿sí? De los reactivos, y entonces eso nos va a dar un total de 184 gramos de CO2. Es decir, que la masa de dióxido de azufre que se obtiene a partir de 94 gramos de azufre va a ser 188 gramos de dióxido de azufre. Fíjense que son ejercicios bastante sencillos. Hay otro método, ¿verdad?, que se usa para la resolución de estos ejercicios, pero teniendo en cuenta las circunstancias actuales, no me parece conveniente explicar el otro método, sino que de esta forma tan sencilla, que es el método de las proporciones, se puede obtener el mismo resultado y de una forma mucho más sencilla. Les tengo otro ejemplo de este mismo cálculo masa-masa. Dice, un método para preparar hidrógeno en el laboratorio consiste en hacer reaccionar algunos ácidos sobre metales. Fíjate que esta primera parte del enunciado te están explicando un proceso, ¿verdad? Aún todavía no nos hemos metido de lleno al ejercicio. Ustedes cuando lean un ejercicio tienen que saberlo explicar correctamente para que puedan comprender. Dice cuántos gramos de zinc. Fíjate que inmediatamente nos están planteando aquí cuál es la incógnita. ¿Cuántos gramos de zinc? Por esa razón el interrogante está aquí donde está el zinc. Son necesarios para obtener 5.4 gramos de hidrógeno. Fíjate que en el ejercicio anterior la incógnita era el producto y daban el valor del reactivo. En este ejercicio la incógnita es uno de los productos
es uno de los reactivos y te están dando el valor de uno de los productos. Y se realiza de la misma forma. Fíjate que aquí hay varios reactivos y varios productos, pero únicamente en el ejercicio están haciendo énfasis en el zinc y en el hidrógeno. Entonces, este ácido sulfúrico y esta sal, sulfato de zinc, no me interesan en el ejercicio, por eso yo no las tengo en cuenta para nada. Solamente voy a considerar el zinc y el hidrógeno. Bien, entonces, teniendo eso claro, ¿qué hago ahora? Pues busco la masa molecular del zinc y del hidrógeno. El zinc tiene un solo átomo. Tú buscas el número atómico del zinc en la tabla periódica, el peso atómico, perdón, y te da que es 65.39. Como hay un solo átomo, por eso lo multipliqué por 1, da pues lo mismo, 65.39. Para el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1. Lo multiplico por 2 porque hay 2 átomos de hidrógeno y eso me va a dar 2. Y listo. Entonces, simplemente los coloco acá debajo. Coloco el valor de la masa del zinc, que ya la determinamos, y coloco la masa del hidrógeno. Fíjense que como en el caso anterior, aquí en la ecuación química queda planteada inmediatamente esa regla de 3. Esa regla de 3 la traigo acá aparte y la resuelvo. Fíjense que la incógnita se está entrecruzando con los 2 gramos de hidrógeno, por lo tanto los 2 gramos de hidrógeno pasan al denominador a dividir y en el numerador o en la parte de arriba queda multiplicando el 65.39 por el 5.4 gramos. Aquí cancelo los gramos que debo cancelar, resuelvo la operación 65.39 por 5.4. Ese valor lo divido entre 2 y eso me da 176.5 gramos de zinc. Es decir, los gramos de zinc que se necesitan para obtener 5.4 gramos de hidrógeno es 176.5 gramos. Miren lo sencillos que son estos ejercicios. Ahora vamos a ver un segundo tipo de cálculos, todavía más sencillo, que se denominan cálculos mol-mol. Fíjense aquí cómo en estos ejercicios estamos aplicando algunas de las maneras que nosotros aprendimos para leer o interpretar las ecuaciones químicas. En los ejercicios anteriores de masa-masa, la forma de leerlas era a partir de las masas moleculares, ¿cierto? Ahora, en este caso, vamos a tener en cuenta los moles, ¿oyeron? Que también es una unidad de medida dentro de la química. Entonces, en este caso, miren lo que preguntan. Antes de entrar de lleno en el ejercicio, recuerden que cuando se interpreta una ecuación química a partir del número de moles de reactivos y productos, allí se va a tener en cuenta es el coeficiente estequiométrico o coeficiente químico. Recuerden que el coeficiente estequiométrico o coeficiente químico es el número entero grande que se escribe delante de las fórmulas. Fíjate, aquí se sobreentiende que está un 1, aquí está un 3 y aquí está un 2. Ahora sí, dice el ejercicio, ¿cuántas moles de nitrógeno? Inmediatamente me están planteando la incógnita. ¿Cuántas moles de nitrógeno? Por eso coloco el interrogante aquí encima del nitrógeno. Son necesarias para hacer reaccionar con 0.36 moles de hidrógeno en la producción del amoníaco. Fíjate que aquí en este ejercicio han involucrado únicamente a los reactivos y el producto en este caso simplemente es información, más no es interesante en este momento del ejercicio. Solamente nos interesa determinar esas moles de nitrógeno que reaccionan con estos 0.36 moles de hidrógeno. Como estas son las dos sustancias que están involucradas en el ejercicio, voy a seguir trabajando con ellas dos. Ahora, como estamos hablando de moles, recuerden que para interpretar una ecuación química de acuerdo al número de moles, voy a mirar el coeficiente químico o coeficiente estequiométrico. En este caso, en el nitrógeno está un 1, por eso debajo de la fórmula del nitrógeno he colocado un mol. Y debajo del hidrógeno, como hay un 3, coloco 3 moles. Y fíjense que aquí ya está planteada la ecuación química. Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense que este 3 moles se entrecruza con la incógnita, por eso pasa a dividir. Mira que acá está dividiendo 3 moles, ¿cierto? Y queda en el denominador. En el numerador o parte de arriba queda multiplicando un mol por 0.36 moles, ¿cierto? Cancelo las moles que debo cancelar y eso me va a dar 0.12 moles de nitrógeno. Fíjense que es mucho más sencillo que los ejercicios anteriores, ya que aquí no debo determinar masas moleculares, ¿oyeron? Les tengo un segundo ejercicio para este tipo de método y dice: la acción del ácido clorhídrico sobre el dióxido de manganeso produce cloruro de manganeso, agua y cloro. Fíjense que es información la que les están narrando acerca de cómo ocurre esa ecuación.
Ahora sí viene el fundamento del ejercicio. A partir de 4.8 moles de HCl, fíjate que este es el dato que te están dando en el ejercicio. A partir de 4.8 moles de HCl, ¿cuántas moles de cloruro de manganeso, verdad, se deben obtener? Sí se están dando cuenta, ¿verdad? Que la incógnita aquí es el cloruro de manganeso, por eso lo coloqué encima de su fórmula. Ahora, como estamos hablando de moles, obviamente debo notar que el número de moles viene determinado por el coeficiente estequiométrico, ¿cierto? Aquí observo delante del HCl un 4 y se sobreentiende que aquí delante del cloruro de manganeso está un 1. Fíjense que este reactivo, el dióxido de manganeso, fíjense que esta agua y que este cloro pueden estar en la ecuación química, pero para la resolución del ejercicio a mí no me interesan. Por eso solamente voy a trabajar con el HCl y el cloruro de manganeso. Y fíjense que aquí queda inmediatamente planteada la ecuación química. Dice, recuerden, los que estaban debajo los coloqué de primero y los que estaban arriba los coloqué debajo. Pero es lo mismo, ¿ok? Fíjense que en todo caso, con este interrogante se está entrecruzando 4 moles. Y al estar entrecruzándose, al hacer la regla de 3, este 4 moles pasa a dividir como lo están observando aquí. Fíjense que está en la parte de abajo dividiendo. Y en la parte superior, en el numerador, está multiplicando un mol de cloruro de manganeso por 4.8 moles de HCl. Aquí cancelo las moles de HCl, ¿verdad? Y me van a quedar entonces moles de cloruro de manganeso para responder al interrogante. Resuelvo la operación. 1 por 4.8 me da 4.8 entre 4, eso me da 1.2. Es decir, que las moles de cloruro de manganeso que se deben obtener va a ser 1.2 moles de cloruro de manganeso. Y miren qué fácil es resolver estos ejercicios. Ahora, el tercer tipo de cálculos es una fusión entre los dos métodos anteriores. Vamos a fusionar masa-mol o mol-masa. Es una fusión. Igual son fáciles de realizar, como lo van a poder observar. El óxido de hierro 3 reacciona con coque o carbón en un alto horno para producir monóxido de carbono e hierro fundido. Fíjense que aquí les están describiendo cómo ocurre la ecuación química. Ahora sí viene la pregunta, ¿cuántas moles de hierro? Fíjense que inmediatamente me están planteando cuál es el interrogante, por eso coloqué el símbolo de interrogación encima de la fórmula del hierro. Se pueden producir a partir de 22 gramos de óxido de hierro 3, entonces fíjate, aquí ubico el óxido de hierro 3 y encima de él coloco los 22 gramos que me están dando en el ejercicio. Fíjense que en esta ecuación química hay otros reactivos y hay otro producto, pero como en los casos anteriores, ahora no me va a interesar porque solamente me voy a preocupar por tener en cuenta aquellas sustancias que me están indicando únicamente en el ejercicio. Entonces, siendo así, como esta es una fusión masa-mol o mol-masa, como este óxido de hierro 3 me lo expresaron en gramos, yo debo determinar la masa molecular de aquella sustancia en la cual me la están expresando en gramos. ¿Ok? Esa es la clave. Como esta está expresada en gramos, le determino la masa molecular al óxido de hierro 3. ¿Y cómo hago para hacerlo? Busco el peso atómico del hierro, que es 55.84, y lo multipliqué por 2 porque hay 2 átomos de hierro y me da este valor, 111.68. Ahora el del oxígeno. Se aproxima a 16 multiplicado por 3 da 48. Para determinar la masa molecular del óxido de hierro 3 sumo el valor del hierro con el oxígeno. 111.68 más 48 me da 159.68 y este es el valor que he consignado allí. Lo mismo hago para... listo, ya, solamente eso. En el hierro no determino masa molecular porque fíjate que la pregunta es clara, ¿cuántas moles de hierro? Como aquí me están pidiendo moles, entonces yo aquí no determino masa molecular como hice acá, sino que simplemente estipulo cuántas moles de hierro hay aquí. Y fíjate que al estar este 2 aquí, significa que aquí hay 2 moles de hierro. Por eso es una fusión en estos ejercicios entre masa y mol o mol-masa. Repito, la clave para tú saber cuándo determinar masa molecular es tener en cuenta la sustancia que en el ejercicio te la están expresando en gramos.
Toda sustancia que te expresen en gramos en el ejercicio, a esa le debes determinar masa molecular. Si te lo estipulan en moles o te piden hallar moles, ya tú sabes que esa sustancia incógnita la vas a expresar en moles como lo hicimos aquí. Siendo así, miren, aquí está planteada la regla de 3. Entonces tenemos que si 159.68 gramos de óxido de hierro 3 producen 2 moles de hierro, entonces 22 gramos de óxido de hierro 3, ¿cuántas moles producirán? Entonces fíjense que el 159.68 se entrecruza con la incógnita, por eso pasa al denominador a dividir, y en la parte de arriba o numerador queda multiplicando 22 gramos de óxido de hierro 3 por 2 moles de hierro. Cancelamos los gramos. 22 por 2 da 44, entre 159.68, eso da 0.27 moles de hierro. Entonces, ¿cuántas moles de hierro se pueden producir? Entonces la respuesta es, se pueden producir 0.27 moles de hierro a partir de 22 gramos de óxido de hierro 3. Fíjense ustedes que aunque fue una combinación de masa-mol, la resolución del ejercicio es bastante sencilla. Y culminamos con este último ejemplo, también del cálculo masa-mol o mol-masa, y el ejercicio dice de la siguiente forma: ¿cuántos gramos de sulfuro de zinc? Fíjense que inmediatamente en el ejercicio me están planteando quién es la incógnita, cuántos gramos de sulfuro de zinc, y yo lo ubico inmediatamente. Aquí lo tengo, mira. ¿Sí? Sulfuro de zinc. Aquí coloca la incógnita, cuántos gramos, ¿cierto? Se necesitan para reaccionar completamente con 0,34 moles de oxígeno. Entonces fíjate que localizo el oxígeno y estipulo el valor que me están dando en el ejercicio, en este 0,34 moles. Lo que les mencioné en el ejercicio anterior, como la incógnita en este caso la debemos expresar en gramos, ¿verdad? Entonces es a esa sustancia a la que yo le voy a determinar la masa molecular, porque está expresada en gramos. Entonces acá hice ese proceso, ¿verdad?, del sulfuro de zinc. Entonces tenemos el zinc pesa 65.39, lo he multiplicado por 2 porque aquí está este coeficiente, ¿verdad?, que lo multiplica. Eso da 130.78. Lo mismo hacemos con el azufre. 2S, porque recuerda que está 2, multiplica tanto al zinc como al azufre. Entonces el peso atómico del azufre es 32, multiplicado por 2, da 64. Sumo estos dos valores, 130.78 más 64, eso me va a dar el valor de 194.78 gramos de sulfuro de zinc. Ese es el valor que está aquí consignado. Y ahora, como en el ejercicio me han dicho que son 0,34 moles de oxígeno, yo a este oxígeno no le determino masa molecular, sino que determino cuántas moles están presentes aquí, porque aquí precisamente me lo están indicando en moles. Entonces miro el coeficiente, que es un 3, por eso yo digo que hay 3 moles de oxígeno. Y fíjense que aquí queda planteada inmediatamente la ecuación química. Entonces la planteo: si 194.78 gramos de sulfuro de zinc van a producir 3 moles, estos 0,34 moles, ¿con cuánto se producen de sulfuro de zinc? Fíjense que se entrecruza con el interrogante 3 moles, por eso este 3 moles pasa al denominador a dividir. Y en la parte superior o numerador queda multiplicando 194.78 gramos de sulfuro de zinc por 0.34 moles de oxígeno. Aquí cancelamos las moles de oxígeno y ya nos va a quedar en gramos de sulfuro de zinc. 194.78 por 0.34, ese valor que les da lo dividen entre 3 y al final les va a dar 22.07 gramos de sulfuro de zinc. Es decir, que los gramos de sulfuro de zinc que se necesitan para que reaccione completamente 0.34 moles de oxígeno es 22.07 gramos de sulfuro de zinc. Y esto, muchachos, es lo que corresponde a la segunda parte de la guía de trabajo, en cuanto a lo que tiene que ver con los cálculos masa-masa, mol-mol y mol-masa. Para que pongan a prueba el aprendizaje de estos ejercicios tan sencillos de resolver, aquí tienen esta serie de ejercicios para que los realicen a mano en el diario de campo de química. Son varios ejercicios. Aquí ya las ecuaciones están totalmente balanceadas, ¿oyeron? Así que no se preocupen por eso. Y aquí también se les está dando el valor de la respuesta. Si a ustedes de pronto no les da exactamente el mismo valor que aquí les indican, pero es un valor muy aproximado,
el ejercicio que usted está haciendo está bien, solamente que de pronto aquí de este libro de donde saqué estos ejercicios, están trabajando con los valores idénticos de peso atómico como aparecen en la tabla periódica. Como nosotros los estamos aproximando, por eso van a haber algunas variaciones, aunque muy pequeñas. Entonces, para que tengan eso presente, resuelven todos estos ejercicios en el diario de campo de química. Espero que la explicación brindada, muchachos, haya sido clara y que les permita a ustedes resolver sin ningún inconveniente estos ejercicios. Que tengan un excelente día.